Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que traemos toda la semana en esta horita de radio donde compartimos información sobre educación, ciencia, tecnología y desarrollo, extensión, vinculación, investigaciones, temas de la sociedad, de la política y muchas otras cosas más en este Data Universitaria Radio número 36 de este año, 36 de este año 2022, en esta tercera temporada de este ciclo radial, así que contando las 3 temporadas debemos estar en los 116, 117, me dice la producción aquí de Data Universitaria. Y bueno, ya que estamos comenzando, como siempre agradecerles a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial, verdaderamente federal, como decimos siempre, porque conectamos toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa, así que a todas las radios muchísimas gracias por acompañarnos y por confiar también en este programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a estar hablando en un ratito vamos a estar compartiendo lo que tiene que ver con el programa Puentes lanzado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un programa que busca llevar la educación superior a todo el territorio de esta extensa y vasta provincia, con una importante articulación con el sistema universitario nacional que tiene sede en esta provincia, ¿no? Son más de 24 las universidades nacionales, así que es muy importante y muy grande este programa. Vamos a estar conociendo un poquito más en detalles de qué se trata. También vamos a estar hablando con el doctor en comunicación, investigador, docente Francisco Alvarello sobre una investigación, un libro que han publicado en conjunto una red de investigadores en comunicación, en periodismo, que tiene que ver con los hábitos de consumo de información, los hábitos de cómo se informan los estudiantes de carreras de comunicación, de periodismo de las universidades argentinas. Un estudio muy interesante que se realizó en el año 2020 y 2021, justo, qué casualidad, en el mismo año que estaba la pandemia. Bueno, no es tan casualidad porque no se esperaba obviamente que suceda esto de la pandemia. Pero bueno, vamos a estar conociendo un poco más acerca de esto, y también con el doctor Alvarello vamos a estar hablando de educación, de tecnologías, de la comunicación también y de otros temas muy interesantes. Y también vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Nacional, vamos a estar compartiendo, mejor dicho, una comunicación con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morínigo, con quien vamos a hablar esencialmente de el presupuesto universitario 2023, porque Morínigo es uno de los rectores encargados, en este periodo uno de los rectores encargados dentro del Consejo Interuniversitario Nacional de armar, de formular la propuesta de las universidades nacionales para su financiamiento en el año 2023 y por supuesto después seguir esa propuesta hasta su aprobación por parte del Congreso Nacional. Recordemos que hace una semana atrás se le dio media sanción al presupuesto, ahora ya tiene dictamen en el Senado Nacional y va a ser tratado seguramente en las próximas sesiones, y bueno, vamos a conocer algunos detalles más ahí. Todo esto tenemos en este nuevo programa de Data Universitaria Radio, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, @Data Universitaria ahora en YouTube, porque YouTube se puso ahí las pilas con los nombres de usuario, @Data Universitaria en YouTube. Y también nos pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas. Vamos con unas noticias. Bien, vamos con unas noticias que podés encontrar en www.datauniversitaria.com.ar, como por ejemplo, se abren las inscripciones a carreras presenciales y a distancia de la Universidad Nacional del Litoral. El periodo para inscribirse a las carreras presenciales se extenderá desde el martes 1 de noviembre hasta el lunes 12 de diciembre. Para las carreras a distancia, en tanto, el plazo para inscribirse va del martes 15
15 de noviembre hasta el martes 28 de febrero del año 2023. Llega a la Universidad FASTA un Congreso Internacional de Educación y Tecnologías Emergentes. Será un espacio elegido para que investigadores, docentes y expertos del área de la educación intercambien sus experiencias, valga la redundancia, y opiniones en torno al uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza. La Universidad de Villa María ofrecerá una formación de posgrado sobre intervención en salud mental. Tendrá como objetivo formar especialistas en la planificación e intervención individual y comunitaria en el campo de la salud mental, además de brindar estrategias, habilidades y herramientas para la articulación entre los diferentes niveles de atención y subsectores, público, privado y obras sociales. La UNJU lanza una nueva diplomatura sobre base de datos. Se trata de la Diplomatura Universitaria en Base de Datos, SQL desde cero, originada para dar respuesta a la necesidad de capacitación existente en esta área del conocimiento, que permitirá a los destinatarios conocer los principios de las consultas del lenguaje SQL para complementar los conocimientos de desarrollo de software. Si tomás mucho mate, te cuento esta noticia. La yerba mate podría tener efecto protector frente al desarrollo de tumores de próstata. En el Laboratorio de Hormonas y Biología del Cáncer del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, de doble dependencia entre la Universidad de Cuyo y el CONICET, un equipo de investigadores logró demostrar el efecto protector de la yerba mate frente al desarrollo de tumores de próstata. Desarrollan juegos interactivos que buscan fortalecer la alfabetización de los más chicos. Un equipo de investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata desarrolla una serie de juegos destinados a niños y niñas que presenten problemáticas de lectoescritura que concurren a asociaciones civiles sin fines de lucro. Bueno, ahí hubo un pequeño error ahí de tipeo. Pero bueno, estas son algunas de las noticias. Por supuesto, hay muchas más que puedes encontrar durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Ahora sí, hacemos un pequeño separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bien, vamos a ir rápidamente a esta primera comunicación de este 36º programa del año 2022 y ya está en línea con nosotros el director ejecutivo del Consejo Provincial de Buenos Aires de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Bardinelli. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar de este programa Puentes que se lanzó hace un par de semanas, pero que hace un par de meses, pero que efectivamente su lanzamiento oficial se hizo hace poco en la Universidad de Quilmes. ¿Cómo es el programa Puentes? ¿Cómo está pensado? ¿Cómo se ideó este programa Puentes? Bien, el programa Puentes lo lanzamos ya hace unos meses en la Universidad de la UPSO, allá en Tigüé, junto con el gobernador, y esa vez firmamos varios convenios con más de 10 municipios. El programa tiende a reducir las desigualdades producto de las asimetrías que hay en la distribución de las universidades en el territorio bonaerense, ¿no? Si bien la provincia de Buenos Aires es la provincia que más universidades tiene en su territorio, podemos nombrar 23 universidades que tienen nacionales que tienen asiento por la provincia de Buenos Aires. Tenemos 9 regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Tenemos 2 universidades provinciales, la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Provincial de Ezeiza. Al mismo tiempo tenemos la mayor extensión territorial de una provincia en el continente. Tenemos 135 distritos, y esto genera que haya un flujo migratorio de las personas que quieren estudiar en el nivel universitario desde las periferias hacia los centros urbanos más densamente poblados, que es por donde generalmente están las casas centrales de estudio de las universitarias, ¿no? Eso es una realidad que vivimos desde la campaña con el gobernador,
Uh-huh. Y el gobernador nos planteó en el marco del plan 6x6 trabajar en la integración territorial universitaria en la provincia de Buenos Aires, y es que desde el Consejo estamos articulando este plan para lograr que en un principio 82 municipios que fijamos como prioritarios tengan una oferta universitaria en su distrito. Sí, esos 82 municipios son los que tienen menos de 200.000 habitantes y están a más de una distancia de 50 kilómetros de una universidad, de la sede central de una universidad. Uh-huh. El plan tiene dos ejes: un eje que es el del fortalecimiento de los centros universitarios, una construcción de los centros universitarios con que el distrito ya cuenta, y por otro lado es la coordinación con las universidades en la oferta académica que se vaya a dictar, ¿no? Coordinar con las diversas universidades que oferta académica pueden dictar en cada uno de los municipios, y también la provincia se hace cargo de los costos que genera el dictado de esa oferta. Uh-huh. Una inversión importante seguramente ahí del gobierno provincial para poder llevar a cabo este programa Puentes, ¿no? Sí, en este caso los convenios con los municipios, ya tenemos firmados 36 convenios, cada uno de ellos por 15 millones, que da un total de 540 millones de pesos. Estamos próximos a firmar 4 más, que son 60 millones de pesos más, y en este momento ya tenemos definidas 40 ofertas académicas, 41 ofertas académicas, y estamos en 15 que estamos terminando de cerrar, y eso nos da un total de 934 millones de pesos, ¿no? Es una suma importante que nosotros la vemos como una inversión en nuestro territorio. Seguro. Juan, hace un par de semanas atrás, habrá sido un mes y medio más o menos atrás, hablamos con la rectora de la UPSO, Andrea Saboretti, sobre esta cuestión de las universidades provinciales y la extensión también que tienen las universidades provinciales, logrando paliar un poco el desarraigo que tienen que tener muchos jóvenes universitarios que tienen que irse de su localidad de origen para poder estudiar. Con esto no solamente está el tema del arraigo, sino también con esto del programa Puentes, sino también el desarrollo de esas regiones o de esas ciudades más pequeñas del interior profundo de la provincia, ¿no? Totalmente. Sí. Las carreras ahí nosotros las seleccionamos junto con el municipio, después de muchas reuniones y de analizar mucho información que nos provee el municipio, que generamos nosotros en función de las necesidades, pero sobre todo también de los proyectos de desarrollo que tiene cada uno de los municipios, y ahí es a donde apuntamos siempre a fortalecerlo, ¿no? Nosotros no, estos centros que también por otro lado lo que estamos fortaleciendo, queremos que tengan vida universitaria, y la vida universitaria no es solamente el dictado de clases, ¿no? La vida universitaria implica todo el desarrollo del sector, de la región, la extensión universitaria, la investigación. Por eso también nosotros vemos muy positivo que muchos de los docentes que van a ir a dar clases seguramente es la primera vez que visitan estos diversos distritos, sí, y generar mayor conocimiento sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires. Lo vemos como otra de las cuestiones positivas que genera este proyecto, ¿no? Ahí vemos muchas veces que las universidades nacionales están ancladas en la provincia de Buenos Aires, que trabajan y estudian sobre la provincia de Buenos Aires, pero hay una necesidad de que se inmersen, que se empapen de toda la realidad de que tenemos en la vasta provincia de Buenos Aires, que tiene... Sí. Desde regiones geográficas muy diversas hasta regiones productivas muy diversas, ¿no? Es una complejidad muy grande que hay de conocer profundamente nuestra provincia.
Uh-huh. En esto que mencionás, y para cerrar, en esto que mencionás de lo vasto que es la educación también en la provincia de Buenos Aires, con estas 20 y pico de universidades nacionales, 2 universidades provinciales, y antes mencionabas al principio esto de el plan 6x6 que lanzó el gobernador Kicillof hace un tiempo, donde hay justamente son 6 temas, áreas prioritarias, pero 4 que tienen que ver con, en parte, la actividad que hacen las universidades: educación, desarrollo e integración, producción también y empleo. Digo, son 4 áreas en donde la universidad puede articular con el Estado provincial en este caso, de una manera muy mancomunada, ¿no? Exacto. Desde un principio de la gestión, Axel se interesó en coordinar con las universidades. Uh-huh. Por hecho, se crea este consejo. Y vemos en la educación, en la educación en general, en la educación universitaria en particular, desde el lugar donde yo estoy, un pilar fundamental para el desarrollo productivo de nuestra provincia. Entonces, desde ese lugar es que también nos interesa poder fortalecer la educación superior en todo el territorio de la provincia, con las universidades que tienen acento asiento en la provincia. Vos, al principio de la nota, mencionabas la firma, el convenio que tuvimos con la Universidad de Quilmes, con uh-huh. 9 municipios y más de 10 carreras. En la 14 de noviembre vamos a estar firmando una cantidad de carreras y de municipios similar en la UNAC, en la Universidad Arturo Caureche, y venimos firmando convenios con la UNDAV, con 3 de febrero, con la UTN, con varias universidades más, y vamos a seguir trabajando también con la UBA. Venimos firmando, estamos en tratativas con varias universidades más para que las universidades puedan desarrollar todas sus capacidades en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Juan, no tengo más preguntas. Te agradezco por este tiempo y la predisposición para charlar este momento con nosotros. No, por favor, a disposición. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, que está transitando y finalizando también su tercera temporada. Ya estamos en el mes de noviembre, nos deben quedar algunos pocos programas más para cerrar este año 2022 y ya pensar en el año 2023. Vamos a compartir ahora esto que anunciábamos en la apertura, esta investigación sobre los hábitos de consumo de información, sobre los hábitos de consumo de medios también, de información que tienen los jóvenes universitarios de carreras de periodismo y comunicación. Una investigación que se realizó en red con un grupo de investigadores de 11 universidades de nuestro país, 11 universidades argentinas, públicas y privadas, y que fue coordinado por el doctor Francisco Alvarello, con quien pudimos hablar esta semana, y hablamos de muchísimos temas que tienen que ver con las tecnologías, la educación, la narrativa transmedia, y por supuesto esta investigación que decantó en el libro que lanzaron hace poco, que se llama Mutaciones, que fue editado por la editorial de la Universidad de Rosario. Compartimos esta comunicación con el doctor Francisco Alvarello. Quisiera empezar por este lado. ¿Fue la pandemia el motor, podríamos decir, de avanzar todavía más hacia la utilización de las tecnologías en toda la sociedad? Y la pandemia fue como una muestra, como si, usando una metáfora, sí, pusiéramos una lupa sobre un aspecto social que era cómo usamos las tecnologías. Había, si nos ponemos a pensar, había prácticas o actividades que tal vez no estaban tan involucradas con el uso de la tecnología a nivel masivo, por ejemplo el dinero electrónico, ¿no? O claro, por ejemplo las clases mismas, ¿no? Que con la pandemia no hubo otra alternativa que incluir o sumarse a lo digital,
y entonces se hizo más evidente, más palpable. En el ámbito educativo se hizo más evidente todo lo que nos faltaba para incluir, razonablemente las tecnologías en la enseñanza. Digo razonablemente porque se venían incluyendo, pero muchas veces forzados por algunas circunstancias, por algunas cuestiones de modas o por algunas políticas que a veces no se terminaban de implementar correctamente, ¿no? Entonces creo que la pandemia, al hacerlo sí o sí, digamos, pues no quedó otra alternativa, puso en evidencia cómo la sociedad estaba de algún modo preparada o no para el uso de las tecnologías, pero sí fue un gran experimento social, podríamos decir, ¿no? Seguro. Con esto que decía de la educación, también la educación tiene todavía mucho por aprender y avanzar en esto. Digo, lo que se hizo hasta el momento es una cuestión como dirían muchos, para salir del paso. Digo, no es algo que puede quedarse tal cual está, sino que tiene que modificarse para quedarse definitivamente la tecnología como la queremos, ¿no? Sí, los especialistas los pedagogos hablan de una virtualización de la enseñanza, que es distinto a una educación a distancia, por ejemplo, ¿no? La educación a distancia supone una planificación, adecuación de contenidos, una estrategia didáctica pensada de antemano, con objetivos claros, con un planteo a distancia, pero no forzado, digamos, o repentino. Lo que sucedió fue una adaptación repentina que tuvo diversa suerte. Los que estaban un poco más acostumbrados o que venían incluyendo tecnología estaban en mejores condiciones, eso se notó, y para muchos, podríamos decir la mayoría, la experiencia fue medio traumática porque, implicó adaptar cosas que no venían adaptándose y, esta adaptación muchas veces fue un copy-paste, por decirlo así, de la clase tradicional presencial a una pantalla, y eso no siempre sale bien, digamos, ¿no? Fue bastante difícil, discusiones como, por ejemplo, ¿cuántas horas debería durar la clase en Zoom o Meet o lo que sea? ¿Es lo mismo que el presencial? ¿O cómo hacemos para sostener la atención de los estudiantes frente a una pantalla? ¿Qué pasa que no prenden la cámara? Bueno, todas esas cuestiones formaron parte de las discusiones en aquel momento, y yo creo que, sí, como decís vos, hay que aprovechar muchas de las cuestiones que llegamos a desarrollar para que se queden de algún modo, ¿no? No del mismo modo, pero sí por lo menos para que nos haga pensar, ahora en adelante, ¿cómo vamos a hacer para generar, por ejemplo, lo que se llama las clases híbridas, ¿no? Sí. ¿En qué medida vamos a usar instancias sincrónicas virtuales, en qué medida presenciales, en qué medida asincrónicas? Bueno, hay todo un debate ahí que sería muy interesante, es una expresión de deseo, que se siga sosteniendo, porque probablemente lo que esté sucediendo, lo que pasa, muchos lo temen, es que volvamos para atrás, pasada la pandemia, volviendo a la presencialidad plena, nos olvidemos de todo eso, guardemos las computadoras y sigamos como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí. Voy a hacerle, ya le voy a preguntar por este libro que publicaron en esta investigación en Red, sí, sobre los consumos, pero antes, otro de sus libros, del cual me tomo el atrevimiento de declararme absolutamente fan, es Lectura Transmedia, que es un libro que me parece excelente, y tengo ahí como esa idea de que hoy lo que pasó en la pandemia, podríamos como extrapolar lo que es la narrativa transmedia a lo que pasó en la educación. Y quiero plantearle este ejemplo a ver si lo estoy pensando bien, porque hoy podemos encontrar que hay asignaturas donde hay algunos temas que tienen una clase virtual de 1 hora, 1 hora y media, o un podcast, tienen el material de cátedra o el libro que se utiliza. Y a la vez tienen los foros donde los estudiantes van participando, que vendría a ser esta parte de la narrativa transmedia donde el fan participa y demás. Sí. Hay como ahí una cuestión de lo transmedia que se extrapoló a la educación. ¿Lo cree de esta manera como se lo planteo o falta por ahí pulir un poco más la idea? No, sí, tal cual lo planteas vos. Yo creo que precisamente es muy loco que el libro haya salido en 2019, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar lo que pasó, no? Pero yo lo pienso habitualmente, ¿no? Como
Yo siento que mucho de lo que pongo ahí, que es como una especie de aspiración, digamos, sobre todo en el último capítulo, donde hablo de las experiencias de los estudiantes y cómo pensar en contenidos transmedia en la educación y cómo tratar de lograr como una implicación de los estudiantes y las estudiantes con actividades y demás. Esto pasó en la pandemia. O sea, creo que, por un lado, esto que te decía antes, de que fue una radiografía de las falencias que tenía el sistema en general, pero para los que lo pudieron aprovechar, la verdad que es un gran avance en esto de que se dio la posibilidad de, obviamente de vuelta, el que más o menos ya venía transitando este camino, ¿no? De pensar estrategias transmedia. Por ejemplo, esto, ¿no? De dejar clases grabadas. Por ejemplo, yo en algunas universidades se plantea esto del flipped learning, ¿no? El aprendizaje, el aula invertida, que es dejar los videos, claro. O sea, la parte expositiva en un video asincrónico, el estudiante los ve y luego va a la clase a discutir para privilegiar lo sincrónico, que es el debate. Sí. Y esa discusión puede ser tanto en una clase sincrónica virtual como presencial. Obviamente claro. con las diferencias que tiene, ¿no? Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, se disfruta mucho. Yo disfruto mucho la clase presencial porque creo que también genera otras cosas, otra energía, otra participación distinta a la sincrónica virtual, ¿no? Pero en otras circunstancias no hay otra forma que la sincronicidad virtual, porque son estudiantes del extranjero, pongamos, o por los horarios, o por el nivel, tal vez en posgrado es algo más amigable que en el grado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que efectivamente la pandemia nos ha abierto yo sigo mucho una pedagoga argentina muy destacada, Mariana Maggio. Ella dice que en su último libro, Híbrida, que habla de la universidad que no vimos venir, se llama el libro, plantea que con la pandemia se nos abrió un portal, ¿no? Al estilo de portales del tiempo, digamos, ¿no? Sí. De las series, se habla mucho de las series, ¿no? Televisión, se nos abrió un portal pero se va a cerrar, ¿no? Se va a cerrar, hay que ver si damos el salto ahora o no. Yo creo que ahí tenemos una posibilidad de dar un salto en, por ejemplo, esto, de cómo esta situación nos volvió a todos, nos puso de cara a la necesidad de hacer estas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, que claramente se ha dado casi naturalmente esto de los audios, de los textos, los videos, material de lectura, los foros, y además otras cuestiones, ¿no? Más propias de fandom, podríamos decir, que producciones de los estudiantes que a veces tienen que ver más con sus consumos culturales digitales fuera del ámbito educativo, que se pueden reaprovechar, ¿no? Memes, qué sé yo, hay un montón de cosas que creo que la pandemia nos habilitó a formatos no tradicionales, descontracturados, que me parece que bien llevados pueden ser muy enriquecedores. Seguro. Sigue siendo una experiencia para algunos muy buena lo que se está haciendo en educación, con obviamente los docentes que quieren hacerlo. Francisco, quiero pasar ya esto del libro de Mutaciones, este libro que llegó un trabajo de investigación en red con varias universidades, con 11 universidades y varios investigadores, donde investigaron, donde trabajaron cómo se informan los estudiantes de carreras universitarias que tienen que ver con la comunicación, y justo en un marco como lo que estamos planteando, ¿no? Al principio de toda esta situación de la pandemia. Sí, bueno, precisamente esa investigación, como bien decís, son 11 universidades, 8 universidades públicas, 3 universidades privadas. Yo lo coordino de la Universidad Austral, pero tenemos universidades en la Nacional de Jujuy, por ejemplo, la más al norte, la UNCOMA, la Nacional de Comahue, allá en Río Negro, y tenemos en la provincia de Santa Fe, la Nacional del Litoral, Rosario, provincia de Buenos Aires tenemos varias, La Plata, la Nacional del Centro, que es en Olavarría, bueno, en La Pampa también tenemos, Córdoba, la Universidad Blas Pascal. Bueno, es un trabajo federal que nos tomó por sorpresa, como a todos la pandemia. Nosotros lo habíamos planteado a fines del 2019, empezó el proyecto. Nos sorprende la pandemia y dijimos, bueno, usémosla como oportunidad para investigar precisamente. El origen era investigar cómo estudian y cómo se informan los estudiantes de carreras de comunicación, que son nuestros estudiantes, no somos todos profesores de estas universidades. Y entonces decidimos usar la pandemia como objeto de estudio, y para lo cual también, como todos, nos vimos obligados a usar herramientas digitales para sostener la investigación, porque de otro modo tal vez no lo podríamos hacer. Nos reunimos periódicamente todos los investigadores,
más o menos somos 35 investigadores, no estamos todos en todas las reuniones, obviamente, ¿no? Pero es el grupo ahí que está activo, y desarrollamos una metodología de trabajo ad hoc, digamos, desarrollada para este trabajo, que lo llamamos Investigar en Red, que tiene que ver con una metodología colaborativa, horizontal, en la que discutimos todos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, qué tema había un acuerdo de qué investigar, pero bueno, después los métodos de recolección de datos, por ejemplo, las encuestas, las entrevistas en profundidad, el análisis, la transcripción, la escritura, todo lo hicimos en forma colaborativa, y el producto final, que es el libro Mutaciones, hábitos de información y de estudio de jóvenes en universidades argentinas, es también producto de un trabajo colaborativo. Los integrantes de cada nodo de cada universidad escribió un capítulo del libro. Si bien compartimos los datos de todas las entrevistas y encuestas, lo hicimos todo con herramientas colaborativas, decidimos que no que escribiera uno el libro y el resto firmara también, no, sino que cada grupo escribiera un capítulo con su estilo y demás. Sí. Y eso llevó todo un trabajo de edición que estuvo a mi cargo, muy importante, y también de corrección de colegas de algunas de las universidades. Y bueno, y ese es el resultado. Lo que tratamos de ofrecer un libro abierto, lo decidimos precisamente como una especie de evolución de lo que indagamos, porque indagamos a estudiantes de las carreras de universidades. Lo publicamos en un libro abierto, en PDF, en la Universidad Nacional de Rosario, la editora que tiene la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Y ahí está, disponible para que todos lo lean, y es un mapa, una radiografía del estado de la cuestión, de cómo actualmente en la pandemia 2020-2021 se informaron y desarrollaron prácticas de estudio también estos estudiantes. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, parte del equipo aquí de redacción de Data Universitaria lo estamos leyendo y bueno, está muy bien logrado. Quiero ir preguntándole para cerrar algunos datos duros de esta investigación, porque digo, estos hábitos de consumo que seguramente ya de por sí que todos creemos que están atravesados por las tecnologías, pero también aquí se ve el tema de las fake news, de chequear la información que consumimos a través de las redes sociales o de otros medios. También cómo articulan, cómo van en paralelo los medios tradicionales con los medios digitales que hoy están avanzando muy fuertemente en la comunicación, en el periodismo. Digo, ¿todo esto se ve también en este libro? Sí, claro. Hay un capítulo específicamente porque fue uno de los aspectos que analizamos, qué rol juegan los medios tradicionales en la actualidad, ¿no? Y pasó algo curioso, digamos, en la pandemia, la mayoría de los estudiantes tenían que volver a vivir a sus hogares, ¿no? Claro. En el caso de los que vivían tenían que vivir donde estaba localizada la universidad, generalmente capitales de provincia y demás, y entonces eso hizo que consumieran medios tradicionales, porque estaban en casa y los padres veían la tele o escuchaban la radio, cosa que habitualmente ellos no hacían. O sea, hay un desplazamiento notable en los hábitos de información de los estudiantes. Ellos se informan a través de las redes sociales, principalmente, y a través del smartphone. O sea, no son el medio principal ni la televisión ni la radio, y mucho menos el periódico papel. Básicamente, redes sociales. Ni siquiera los sitios de noticias, redes sociales. Pero en las redes sociales siguen a periodistas y medios. O sea, claro. Hay una intermediación ahí, digamos, interesante. No es que siguen a influencers, por ejemplo. Estos estudiantes de carrera de comunicación, ¿no? No estamos hablando de jóvenes universitarios en general o jóvenes en general. Ahora, la televisión sigue teniendo cierta relevancia porque, bueno, está en el hogar, está prendida, marca ciertamente los consumos del día, pero obviamente en segundo plano, está como ruido de fondo. La radio estaba más presente en los desplazamientos, muchos que escuchaban la radio mientras se desplazaban a la universidad. Ahora esto no sucedió en la pandemia, ahora hay que ver si está sucediendo, pero aparecen lo que llamamos consumos emergentes también, que tiene que ver con, por ejemplo, los podcasts, los memes, los newsletters, otras especies informativas que van teniendo cierta importancia en esta dieta informativa de los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso por un lado. Y después, con respecto a las fake news, también analizamos ese tema, que es muy interesante, porque encontramos que estos estudiantes de carreras de comunicación, periodismo, relaciones públicas, de acuerdo a cada universidad, las carreras que están vinculadas con esas áreas,
ellos se autoerigen al rol de ser los curadores de noticias de las familias, digamos, ¿no? Porque decían, o sea, les preguntamos específicamente sobre estos temas y ellos reconocen que, obviamente, sobre todo en contexto de pandemia, circulan muchas noticias falsas y ellos son los que le avisan a sus padres. No, mamá, esto que pusiste es cualquier cosa, fíjate la fuente, ¿no? Ellos incluso le preguntan a ellos, ¿vos qué sabes de esto, nene? ¿Que esto es verdad, lo que salió acá? ¿No? Es interesante porque son como los rompecadenas, ¿no? Y sobre todo en el ámbito familiar, porque dicen, principalmente las noticias falsas vienen por WhatsApp y son de nuestros padres. Ese es el dato que aparece ahí, que es llamativo, ¿no? Y ellos son los que chequean la información o les preguntan a ellos y sienten que es su obligación, sienten que ellos están estudiando una carrera que los coloca en un lugar de, digamos, de liderazgo en ese sentido, que es muy interesante, porque nosotros nos preocupaba justamente eso, y bueno, ¿qué incidencia tiene que estudien carrera de comunicación en su rol frente a las noticias falsas? Y ellos claramente lo perciben como que es una responsabilidad social que ellos tienen, ¿no? De detectar las noticias falsas, de no compartir noticias falsas, de avisar cuando esa noticia es falsa a sus contactos, de advertirlos. Bueno, ahí hay un dato interesante que nos da un dato alentador, digamos, ¿no? Porque a nosotros nos preocupaba precisamente, justamente como profesor de carrera de comunicación, si estamos haciendo alguna diferencia en esto. Y evidentemente ellos la perciben, ¿no? Que es algo que ellos tienen respecto de sus amigos, sus familiares, porque, bueno, circula muchísima noticia falsa y poca lectura crítica, ¿no? Y en eso ellos buscan su lugar, ¿no? Claro. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bien, breve pausa. En el próximo bloque, el rector de la Universidad Nacional de San Luis hablando del presupuesto universitario y cerramos este programa. Pausa y ya volvemos. Volvemos con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, ya encaminados al cierre final de este programa, pero no sin antes compartir esta comunicación que hicimos durante esta semana con la particularidad de que el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriniego, se encontraba en una actividad universitaria, en una actividad académica que lo tenía como protagonista porque es presidente de una asociación, de un consejo de rectores de Sudamérica. Ya vamos a escuchar más en esta nota, y se encontraba en Costa Rica, así que pudimos hacer ahí, respetando el uso horario, la entrevista esta semana. Compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriniego. Víctor, quiero empezar preguntándole por el tema del presupuesto universitario. Sabemos que hace una semana atrás recibió la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, pero en este presupuesto universitario hubo una diferencia ahí en el financiamiento a las universidades nacionales, diferencia en cuanto a lo que las autoridades universitarias habían pedido a fines del mes de septiembre y lo que se terminó votando en este presupuesto general. ¿Cómo lo vio en sí al presupuesto, a la votación? Bueno, mira, quiero iniciar esta charla con dos reflexiones. Desde que soy universitario y entré a las aulas de la universidad como un joven de 18 años, siempre hemos peleado por más y mejor presupuesto universitario. Pero también es cierto que desde esa época a hoy tenemos un mejor sistema universitario con una mayor inversión. O sea, digo, siempre los presupuestos son escasos, siempre se pide mucho más, y después está en el ingenio de quienes gestionan las instituciones universitarias, los rectores, los ministros, los secretarios de política universitaria, en tratar de concluir una buena administración. Esa es la primera reflexión. O sea, generalmente nunca se condice lo pedido con lo otorgado. La segunda reflexión es que, y esto corre por cuenta de personal mío o por quien represento, para nosotros estamos muy contentos de haber visto y ser testigos de un acuerdo en la Cámara de Diputados, pese a que el presupuesto
es menos, como muy bien vos decías, de lo que pidieron el Consejo de Rectores, porque advertimos que hay una chance alta de que, bueno, Cámara de Senadores en estos días está ya en comisión y quizás tenga la posibilidad de ser ley, porque para nosotros ese orden jurídico que nos da un presupuesto nos da a nosotros una previsibilidad para administrar las casi 60 universidades públicas que tenemos en el Estado argentino. Así que vivir un año como el que vivimos actualmente para nosotros que estamos gestionando las instituciones es realmente muy difícil, porque estar de corto plazo es muy, muy difícil. Así que, hablando de números, como bien decías vos, el presupuesto pedido por el CIN fue algo así de 892 mil millones, y el que viene siendo aprobado por la Cámara es de 752 mil millones, o sea, hay unos 140 mil millones de diferencia, pero bueno, para la gente eso es mucho, es inimaginable, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista práctico y técnico, lo que las universidades argentinas están pidiendo es tratar de sostener el nivel de gasto que actualmente tenemos, esto es, de que aquello que terminemos ejecutando en diciembre de este año, para el año que viene esté garantizado, y el CIN lo que pedía es algún tipo de reestructuración o de mejoramiento, sobre todo una vez garantizados los salarios, en algo que viene perdiendo por goleada los últimos 4 o 5 años, que no es exclusivo de este gobierno, sino también es algo de arrastre que tiene que ver con que son los gastos de funcionamiento de las universidades. Los gastos de funcionamiento para nosotros son aquellos gastos que no son salario y tienen que ver con el mantenimiento común y normal de las universidades, que pasa por las tasas, por los impuestos, por los gastos de funcionamiento de las facultades, por los insumos, por las becas, por el desarrollo de la infraestructura, por la amortización, por el normal funcionamiento de abrir las puertas de la universidad. Eso viene perdiendo por goleada en función de que, bueno, ha habido una recomposición salarial muy importante en eso de ir tras la inflación, y bueno, el Estado Nacional en los últimos años ha puesto todos sus cañones a tratar de combatir eso y que el salario no pierda frente a la inflación. Y la que va perdiendo mucha notoriedad es los gastos de funcionamiento de las universidades, porque cuando hay una paritaria del 80 al 90%, nunca se nos restituye a nosotros los administradores de la universidad en ese porcentaje los gastos de funcionamiento. Y bueno, estamos llegando a un punto en donde eso se pone crítico, y creo que esta diferencia que sigue habiendo hoy tiene que ver mucho con eso. Esto es como si, por ejemplo, vos preparás un café con leche y vos necesitas que te salga de color marrón. Bueno, el café con leche de la universidad está saliendo cada vez más negro porque tiene mucho café, o sea, tiene mucho inciso 1, tiene mucho salario, y bueno, nosotros necesitamos que haya un poquito más de lo otro, porque si no se nos va a poner muy cuesta arriba, porque tenemos menos gasto de funcionamiento, no solo desde lo nominal, o sea, desde lo que tenemos de dinero, pero también desde lo real, porque el poco dinero que tenemos nos alcanza cada vez menos, porque la inflación también golpea las tarifas, también golpea los insumos, también golpea distintas cosas que las universidades quieren comprar y no pueden. Así que eso avisoro que puede llegar a ser un inconveniente. Pero de todas formas, ya tener un presupuesto a nosotros nos pone un horizonte, y bueno, y seguiremos peleando en la gestión diaria en el buen sentido para tratar de tener un año 2023 lo más cómodo posible. En un país que vuela al 100% de inflación, nada es fácil y es bastante complicado, pero bueno, de eso se trata la gestión en este país. Seguro. Mencionó el tema de la inflación, y desde que se aprobó esa propuesta que hicieron las universidades hasta esta media sanción en diputados, hablamos con muchos rectores en este medio, y muchos marcan esta preocupación que hay detrás de la inflación. Porque si bien, como usted decía, es bueno tener el presupuesto y ojalá se apruebe dentro de poco, pero también hay que ver si esto va a alcanzar de cara a la mitad del año que viene, ¿no? A la mitad del 2023. Bueno, exactamente. Yo te lo dije en mi introducción. Nuestros 140 mil millones de diferencia contemplaban esto, contemplaban un ritmo de inflación al 100%. Esperemos que el año que viene, ya te digo, una vez iniciado el año y exista algún tipo de metodología de reparación o de aumento de otros gastos que nos hagan a nosotros llegar de una manera lo menos incómoda a gestionar el día a día.
Para nosotros, repito, cuando se habla de otros gastos parece una bolsa tan grande que uno no sabe de qué se trata, pero tiene que ver con el sostenimiento de comedores universitarios, de beca para los chicos, de insumos para las mesadas de nuestros prácticos de distintas carreras, nuestras salidas al campo, que tienen que ver con carreras que tienen salida, digamos, académica a esos lugares, con el sostenimiento también de escuelas preuniversitarias, de hospitales universitarios. O sea, la universidad hace muchas cosas. Son casi una ciudad dentro de una ciudad, y sostenerla día a día con un ritmo de inflación tan alto nos consume rápidamente lo disponible financieramente que tenemos. Así que, pero digo, teniendo el presupuesto es algo que seguramente vamos a conversar con el ministro y con el secretario de Políticas Universitarias, que son rectores en funciones con licencia, así que entienden muy bien de esta temática, y seguramente buscaremos la mejor manera para seguir gestionando las universidades, sobre todo en el primer semestre, que es un semestre de arranque, con una inflación todavía que nos golpea fuerte, como a todas las familias, a las universidades también. Seguro. Bueno, en este periodo del CIN, de la conformación del CIN, a usted le toca ser titular de la Comisión de Asuntos Económicos, y hace un par de semanas atrás hablamos con quien vicepreside esa comisión, el rector de la Universidad de Moreno, Hugo Andrade, y planteaba esta cuestión cuando le consultábamos por el tema del presupuesto, esta cuestión de que en algún momento, decía, la política debería darse lugar, la política y la sociedad argentina en general, y atravesado por lo universitario, darse el lugar para el debate de una ley de financiamiento establecida para la educación superior, así como tenemos hoy la del financiamiento al sistema científico-tecnológico, una para el sistema de educación superior. ¿Cómo lo ve a esto? ¿Lo ve posible en algún momento? En primer lugar, lo veo una excelente idea, porque lo que hace o lo que haría una ley de ese tipo sería dar mediano plazo. ¿Qué es mediano plazo? Y claro, no estar peleando los presupuestos año a año, sino uno tener, aunque sea un quinquenio, o sea, 5 años, en donde uno ya sabe o puede planificar distintos crecimientos, oferta de carreras, investigación. En las universidades no solo se otorgan títulos, también somos fuente de mucha investigación aplicada y básica que le sirve al desarrollo del país. Así que, por supuesto, sería un gran desafío. Lo que habla esto es de ir atado a ciertos puntos del PBI, en donde no estemos discutiendo año a año cuánto nos da el Congreso, sino que sea al revés, el Congreso esté obligado a darle al sistema universitario argentino distintos montos que después sean divididos entre cada una de las universidades. Sería, la verdad, que un gran logro. Y creo yo que no estamos muy lejos de conseguir el consenso de todo el arco político, ya sea oficialismo u oposición, del año que se te ocurra, digo, ¿no? Oficialistas y opositores de cualquier momento, porque yo vi cómo se votó la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, y es algo que, gracias a Dios, todavía no tiene grietas. Así que me parece que sería un muy buen horizonte hacia donde caminar. Bueno, la educación superior y pública de nuestro país tampoco debería tener grietas, ¿no? Así que por eso la importancia que tendría esta ley. Víctor, quiero ir preguntándole por otros temas, porque se encuentra en este momento, mientras estamos haciendo esta comunicación, en Costa Rica, haciendo una actividad internacional dentro de un consejo de rectores de Sudamérica, que entiendo han firmado un convenio para generar posgrados entre estas universidades de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué otros detalles nos puede contar? Bueno, es así. Yo en este momento presido un organismo que se denomina CRISCOS. CRISCOS quiere decir Consejo de Rectores para la Integridad de Sudamérica. Son aquellas universidades que nos hemos agrupado cercanas a la cordillera, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, que bueno, en un plenario en San Luis, en mi provincia, hace un par de meses, decidimos todas juntas, las universidades, tratar de asociarnos a una asociación de universidad iberoamericana de posgrado, que es la AUIP, que su presidente es el rector de la Universidad de Sevilla. Y bueno, ellos tenían aquí en Costa Rica en este momento su reunión ejecutiva anual, así que vinimos a firmar un convenio donde todo este consejo de universidades, que son casi 40 universidades de CRISCOS, nos incorporamos a AUIP a hacer posgrado, y eso para nosotros es muy importante porque nuestros docentes, nuestros investigadores van a poder hacer movilidad, hacer posgrados y generar una vinculación regional muy importante con distintas universidades
de América Latina, pero sobre todo de Portugal y de España, en donde sabemos que es muy atractivo para nosotros hacer ese tipo de vinculación y generar sus doctorados y postdoctorados en Europa, ¿no? Con un financiamiento muy importante. Así que muy contento de haber cumplido el cometido como presidente de Crisco de generar ese vínculo con otra asociación y sobre todo en el otro rol que tengo, que es rector de la Universidad Nacional de San Luis. Claro. Para la Universidad de San Luis también es muy, muy importante que nuestros investigadores e investigadoras puedan generar ese vínculo con otros países y tener esa movilidad y terminar sus doctorados en otro país y después regresar muchos más formados, ¿no? Me parece que eso es muy importante y muy trascendente para las universidades, sobre todo el interior del país, que por ahí no tenemos la oportunidad que tiene la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario. Así que ese vínculo a nosotros nos pone realmente en un nivel de calidad muy, muy importante. Seguro. Víctor, para cerrar, y ya que mencionó la universidad, por supuesto no vamos a dejar de hablar de la Universidad de San Luis, porque me gustaría saber cuál es la realidad que está atravesando la Universidad Nacional de San Luis en este marco post-pandemia, con esta cuestión de la presencialidad, la virtualidad, la infraestructura edilicia, tecnológica, los cambios en la producción y transferencia de conocimiento, digo, todo un cambio de paradigma que está teniendo la educación en general, pero la universitaria en particular. ¿Cómo la atraviesa la Universidad de San Luis? Bueno, estamos, todos creemos, entendemos, sentimos que estamos en un tiempo bisagra donde estamos naciendo con una nueva era, lo presentimos. Ahora, bueno, tenemos el gran desafío de hacer una transformación sin deformación de nuestra Universidad Nacional de San Luis. Digo transformación porque no nos queremos quedar atrás con distintas cuestiones innovativas que van en función de lo que decís vos, sí. No caer en el debate de presencialidad o virtualidad, porque es algo que no vamos a poder debatir, se va a dar. Ya los chicos hoy nos están pidiendo que acudamos a la cuestión híbrida, pero sin deformación, porque no podemos perder ni una gota de calidad. Nosotros tenemos un nombre muy bien ganado en San Luis. Hace 83 años que estamos posados en nuestra provincia, fuimos a Universidad Nacional de Cuyo, el año que viene cumplimos 50 años ya con nombre propio, y bueno, tenemos 5 institutos de CONICET, somos muy destacados en el punto de vista investigativo, con estos institutos de doble dependencia, así que bueno, tenemos ese desafío de tratar de transitar con mucha madurez todos estos cambios de era, y tratar de que bueno, de ser todavía atractivos desde el punto de vista para los chicos. Los chicos hoy tienen mucha oferta educativa donde dirigirse. Ya hemos perdido como universidad el monopolio de la educación. Los chicos ya con un dispositivo pueden entrar a cualquier lugar del mundo a formarse. Todavía tenemos, sí, el monopolio de la acreditación de ese saber, y así que ojalá que lo podamos ejercer con mucha madurez las universidades y tratar de ir generando este cambio de la mejor manera para que los trabajadores docentes y no docentes no se sientan que estamos cambiando las reglas del juego, pero lamentablemente tenemos un mundo que anda muy veloz y vamos a tener que cambiar de la manera más rápida posible, acortando títulos, saliendo de las carreras tradicionales y sobre todo capacitando a los chicos en las mal llamadas capacidades blandas, pero las más útiles, que tienen que ver con el liderazgo, la innovación, el trabajo en equipo, porque tenemos el difícil compromiso de formar a chicos y a chicas para trabajos que todavía no sabemos cuáles son, que son los del futuro, y en donde le tenemos que dar muchas más herramientas que conocimiento del hoy, sino herramientas para que puedan acceder al conocimiento de mañana y aprender y desaprender muchas cosas. Así que la universidad está cambiando, nosotros estamos en medio de ella, somos jugadores en primera persona de algo que va a ser disruptivo seguramente en mucho tiempo para adelante y ojalá que tengamos la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera. San Luis lo está haciendo aprovechando una escala de una universidad mediana, que tenemos una escala poblacional que nos permite un relacionamiento con la sociedad muy bueno. Creo que estos últimos años lo hemos hecho y en ese sentido nos hemos reconciliado con la sociedad, esta burbuja que teníamos los universitarios de creernos que vivíamos otro mundo. Así que con ese acompañamiento de la sociedad y esa vinculación territorial, social y tecnológica, creo que le vamos sirviendo a la sociedad en el todos los días, y eso se vio justamente después de la pandemia. Así que vamos a aprovechar ese viento de cola que la sociedad nos ha dado, este cheque en blanco de nuevo, en confiar en nosotros para tratar de trabajar todos los días en hacerle mejor a mucha gente que con sus impuestos paga la universidad pública y quizás nunca vaya a pisar un aula. Así que con esa solidaridad que el pueblo argentino ha determinado con la educación pública, como vos decías, ojalá que la sepamos usar de la mejor manera.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y de esta manera llegamos al final de este Data Universitaria Radio del día de la fecha. Hemos compartido muchísimo a lo largo de esta horita de radio que traemos información del mundo universitario. Al principio conocíamos detalles sobre este programa Puentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que busca llevar la educación superior a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con una articulación importante con las universidades nacionales y provinciales que están emplazadas en esta provincia. Escuchamos también esta entrevista con el doctor en comunicación social Francisco Alvarello sobre este libro, Mutaciones y los hábitos de consumo de información de estudiantes de periodismo y comunicación social de las universidades argentinas. Y recién terminamos de escuchar al rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morínigo, hablar no solamente de la actualidad de su universidad, por supuesto que es muy particular, sino también de lo que ve para el presupuesto universitario 2023, que, como decimos, tiene una importante particularidad acerca de la inflación, algo que hace que la economía argentina sea tan volátil y que genere tanta incertidumbre, ¿no? para toda la sociedad, y por supuesto las universidades no son ajenas a eso. De esta manera nos despedimos. @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter y youtube.com/@Data Universitaria. Nos pueden encontrar también ahí. @Data Universitaria en Spotify y en todas las plataformas. Y durante toda la semana www.datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.